Listos. Entonces, Romanos, vaya conmigo, Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 17. El tema de hoy le he titulado La eficacia del Evangelio. ¿En dónde radica que el Evangelio es eficaz? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, esta mañana yo te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos. Señor, si tú no abres las Escrituras, Señor, si tú no nos revelas tu palabra, Señor, no podremos aprender, Señor, no podremos cambiar, Señor. Como esos discípulos que iban a Emaús, Señor, y que dice tu palabra que tú les abrías las Escrituras. Señor, esta mañana ábrenos las Escrituras. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, para que podamos regocijarnos, Señor, para poder ser confrontados con esa palabra que tiene el poder, Señor, para transformar vidas, transformar corazones. Y queremos seguir siendo transformados a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces ya hemos hablado que el Evangelio es el instrumento poderoso que Dios usa para salvación de los pecadores. Dios utiliza ese Evangelio. Y entonces, ¿por qué enfatizamos la importancia del contenido del Evangelio? Porque no hay alternativa. Si hubieran alternativas, entonces, pues tuviéramos un abanico de opciones de cómo entonces nosotros podemos compartirle a la gente para que la gente se acerque al Señor. Pero nomás hay una alternativa. Hay un Evangelio, no hay dos, no hay tres. Hay un mensaje centrado en la persona y obra de Jesucristo. Y a través de ese mensaje, de la obra y pensamiento de Jesucristo, cuando nosotros anunciamos a la gente, entonces Dios utiliza ese mensaje. Como dijimos el domingo pasado, Dios utiliza ese mensaje, pero un mensaje que no solamente contiene información, no solamente es una enseñanza, sino contiene el poder de Dios para poder transformar la vida de la gente. Y ese mensaje que nosotros anunciamos es igual para todos. No importa si es una persona con buenos principios morales, una persona pecadora, para el más estudioso, más preparado, o para la persona que es iletrada, que no tiene estudios, conocimiento, para aquella persona que tal vez simpatiza con el cristianismo, o para aquella persona que tiene el corazón más duro, que decimos, no, esta persona es tan cerrada, una persona tan inmoral, que en realidad no quiere saber nada de Dios, es un ateo, es una persona que no le interesan las cosas de Dios. Bueno, pues para ese corazón tan cerrado, que aunque tenga su corazón de piedra, no importa, el mensaje es el mismo, la enseñanza es el mismo, porque entendemos, y lo explicamos el domingo pasado, el Evangelio tiene el poder de transformar el corazón más duro. Cuando nosotros vemos limitaciones y cuando nosotros vemos que es imposible, para el Evangelio no es imposible. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la exhortación que hemos estado haciendo? Entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos, la responsabilidad que tenemos y que es un instrumento tan eficaz, único, porque no hay más, que puede transformar la vida de tu matrimonio, la vida de tu esposa, de tu esposo o de tus hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorarlos? Darles más moralidad, más comportamiento, hablarles de cómo ser mejores, superación personal. No, tienes que compartirles el Evangelio, porque el Evangelio es el poder para transformar la vida de esas personas.
Entonces, esta mañana quiero compartir en dónde radica esa eficacia. ¿Por qué es eficaz el Evangelio? Hemos entendido que es poder de Dios. Ahora, ¿será porque el Evangelio promueve una norma muy alta de moralidad? ¿Por qué digo esto? Porque muchos ven el Evangelio en función de un estilo de vida, de una norma de conducta muy alta. Entonces, para ese tipo de personas, porque hay mucha gente, inclusive gente que viene a la iglesia, cree que la eficacia del Evangelio radica básicamente en una vida sana, en un Evangelio que promueve la moralidad. Entonces dice, bueno, si la gente ve que entonces el Evangelio está promoviendo que seamos personas sanas, que tengamos una conducta bien ante la sociedad, que vean que somos felices, que no nos andamos gritoneando en el matrimonio, que tratamos bien a nuestros hijos, entonces la gente va a desear ser como nosotros. Y entonces en eso radica el Evangelio, porque necesitamos dar buen testimonio, que no niego eso. Entonces, no es tanto así. No es tanto que diga la gente, cómo me gustaría convivir con los evangélicos. Tienen una vida tan sana, son tan decentes. No, hermano, eso no es lo que promueve las Escrituras. Entonces, ¿es verdad que el Evangelio promueve una vida sana, sí, una vida moral? Claro que sí, pero en eso no radica la eficacia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo no está en contra ante una enseñanza moralista. A la gente no le molesta que prediquemos que la gente debe vivir de acuerdo a un estándar de vida. Eso no es molesto para la gente. A la gente no le molesta que les digamos que no es correcto la pornografía, que eduquemos bien a nuestros hijos, que nos comportemos bien en nuestra casa, con nuestra esposa. Eso la gente lo acepta. Entonces, si el Evangelio se limitara a promover un estilo de vida decente, un estilo de vida moral, entonces nadie, absolutamente nadie estaría molesto con eso. Ahora, fíjense bien, tampoco la gente se molesta que se les hable de Cristo, siempre y cuando se presente como una figura a imitar. Un ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente, no como el único medio de salvación para el pecador. Eso sí molesta. Pero si se presenta a Cristo como un revolucionario, como un filósofo, un socialista, como el Che Guevara, pues. Porque hasta camisas del Che Guevara se carga, fotos en las casas, ¿no? Como un buen pensador, un libertador, un socialista, un luchador por las clases, por la gente, por el pueblo, que se busca pues sacar adelante a la sociedad. La gente no está en contra de eso. Pero si tú les dices que en realidad no pueden ellos seguir el ejemplo de Cristo, porque más bien su enseñanza y su pensamiento, su estilo de vida los confronta y más bien los condena, entonces crujen los dientes. Eso no les gusta. Entonces, cuando las personas entienden bien lo que es el Evangelio, entonces sus vidas son transformadas. Cuando la gente entiende el Evangelio, entonces sus vidas podrán ser transformadas. Pero cuando no presentamos un Evangelio correcto y solamente hablamos de moralidad, hablamos de un estilo de vida, de que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, Dios solamente quiere bendecirnos, pero no hablamos el punto principal, el problema principal de la humanidad, no hay transformación en la vida de la gente. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro del Sermón del Monte, que ese es uno de los pasajes que ya hemos estudiado, y cuando la gente entiende lo que es tener hambre y sed de justicia,
cuando viene esa revelación a través del Evangelio, entonces la gente decide rechazar a Cristo. Tener hambre y sed de justicia no es tener justicia de la sociedad, de que las leyes se cumplan. Cuando Jesús habló de tener hambre y sed de justicia, no está hablando de que cuando alguien roba, entonces se le meta a la cárcel. No, cuando la Biblia habla de tener hambre y sed de justicia, está hablando de que nosotros reconocemos que necesitamos cambiar, que no estamos a la altura del Evangelio. Tener hambre y sed de justicia es hincarnos y postrarnos delante de Dios y reconocer que nuestras vidas no satisfacen la altura del Evangelio y que Dios necesita transformarnos y cambiarnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero ser ese Fabián egoísta, ese Fabián cerrado, ese Fabián que tiende a discutir, a pelear, a no ser una persona que pueda ser enseñable. Tener hambre y sed de justicia es decir, Señor, quiero ser como tú. Ese es tener hambre y ser de justicia. Cuando la Biblia en el Sermón del Monte nos enseña a entender de que somos pobres en espíritu, obviamente no está hablando de una pobreza material. No está hablando de no desear las cosas, las riquezas, las comodidades. Ser pobres en espíritus es conocer nuestra miseria espiritual, que no tenemos nada que presentarle delante de Dios y que si no es por su justicia, no obtenemos nada. Reconocer nuestra pobreza quiere decir que nosotros no le podemos presentar para obtener nuestra salvación. Que si Dios no hace algo en nuestras vidas, somos unos miserables. Que tenemos que limosnear su justicia, que tenemos que limosnear su salvación, porque de otra manera nunca obtendremos salvación. Ese es ser pobres en espíritu. Porque reconocemos nuestro pecado, reconocemos que no nos ganamos la salvación por nuestros méritos. Y a eso no le gusta a la gente. Entonces el Sermón del Monte deja de ser atractivo. Entonces el Evangelio no es eficaz porque promueve normas éticas y morales muy altas. Entonces la pregunta que quiero responder es, ¿en dónde radica la eficacia y su poder? El apóstol Pablo nos lo dice en el versículo 17, Romanos 1:17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay tres cosas que Pablo anuncia aquí, por qué el Evangelio es efectivo. En primer lugar, el Evangelio es poderoso porque es una revelación. Repito, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, el domingo pasado hablamos de que Pablo entendía, y fue uno de los puntos que hablamos, que es muy importante que el Evangelio necesita ser entendido. Eso lo hablamos el domingo pasado. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, el intelecto tiene que recibirlo, lo tiene que digerir. Tiene que ser un Evangelio tan práctico que obviamente la gente tiene que entenderlo, es lo que estoy diciendo. Tiene que ser comprendido, tiene que ser correcto, tiene que ser también bíblico, hablando de nuestra mente. Claro que sí, no estamos negando esa parte. Mas sin embargo, lo que leemos en el versículo 17 es que el intelecto por sí solo no es suficiente. El intelecto por sí solo no puede llevarte a Cristo. En otras palabras, el Evangelio es poderoso porque contiene más que una simple lógica. No es que el Evangelio salve a los pecadores porque sea lógico. ¿Es importante la lógica? Sí. ¿Es importante que se entienda con nuestra mente? Claro que sí. Pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces Pablo dice que el Evangelio se revela por fe. Se revela. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? La palabra que Pablo aquí traduce como revelación es la palabra
Apocalipto, de donde se desprende el nombre del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Ese es Apocalipto. Entonces, el significado de Apocalipto significa revelar, recorrer el velo, mostrar antes que antes no podíamos ver. Ese es el Evangelio. El Evangelio entonces es una revelación. Sin esa revelación, ningún ser humano podría descubrir el Evangelio, basándose en su propio raciocinio. Es decir, si el Evangelio no te ha abierto los ojos, tú con tu intelecto, tú puedes ir a la Biblia, puedes leer el Sermón del Monte, e intelectualmente puedes entenderlo, sí. ¿Puedes comprender la Biblia con tu sabiduría? Claro que sí. Pero eso no es suficiente para cambiarte y para transformarte. Lo que estamos enseñando el día de hoy, uno de los puntos, ¿por qué el Evangelio es eficaz? Porque el Evangelio contiene una revelación. Y sin esa revelación, ninguno de ustedes, si Dios no da esa revelación, ninguno de ustedes va a Cristo, cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, al menos que no venga esa revelación a través del Evangelio. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, si esa revelación no hubiera llegado a tu vida, nunca tendrías salvación. Entonces, el Evangelio no consiste en una invitación al hombre para descubrir solamente esta verdad, no. El Evangelio no promueve que la gente busque la verdad. El Evangelio habla de la verdad, el Evangelio contiene la verdad y el Evangelio señala quién tiene la verdad, Jesucristo. Pero no es una exhortación para que entonces cada persona con su sabiduría, con su intelecto, entonces tenga una búsqueda de Dios o una búsqueda de la verdad y entonces va a encontrar la verdad. No, el Evangelio le está diciendo en dónde está la verdad, cómo puede encontrar la verdad y esa verdad solamente está en Dios. Ahora, es aquí entonces donde comienza el problema del hombre natural, del inconverso. Ahora, no estamos diciendo que el hombre no se trate de esforzar para conocer la verdad. Aún así debe de esforzarse para ello. Nosotros debemos de esforzarse. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado capacidad intelectual para entender la Biblia. Claro que debemos de utilizarla. Y también no decimos que el perdido debe usar eso. El problema es que el hombre natural crea que esa verdad la pueda descubrir por sí mismo y dentro de sí. Ese es un error. Como predica la religión humanista, ¿verdad? Encuentra la verdad, esfuérzate por conocer la verdad, busca en tu interior, profundiza en ti mismo y encontrarás la verdad. Porque entonces si tú haces un análisis de tu vida, buscas en el fondo de tu corazón, ahí encontrarás la verdad. La verdad no está dentro de ti. La verdad no la puedes encontrar por sí solo. Por eso, si Dios no habla a nuestras vidas, si Dios no quita el velo de nuestros ojos, entonces nunca vamos a acudir a Dios y estaremos siempre a ciegas y a tientas para entender las cosas de Dios. Es como el ejemplo de una persona que le dice a su amigo, un astrónomo que le dice a su amigo: mira, he visto a través de mi telescopio las galaxias, las estrellas, que es tan hermoso que en verdad quedas pasmado, maravillado de contemplar las galaxias, los cielos. Pero la única manera de entenderme es que tú necesitas experimentarlo. Entonces este amigo decide contemplar lo que su amigo astrónomo
puede contemplar a través de ese telescopio. Pero este amigo tiene un problema. Bueno, en realidad tiene dos problemas. Primer problema es que no tiene un telescopio para ver las estrellas, para ver el universo. Y obviamente, razonando, una persona que no tiene un telescopio, pues casi ya se ve imposible poder contemplar lo que un astrónomo puede observar a través de un telescopio. Pero tiene un segundo problema. Pero este segundo problema es más serio que el primero. Bueno, ya de por sí no tener un telescopio, pues ya deja mucho que desear. Pero el segundo problema de esta persona es que no ve. Está ciego. Está ciego. Entonces, ese es exactamente lo mismo, el mismo problema del hombre pecador. El hombre en su pecado tiene la misma necesidad. Lo más maravilloso de esto, lo más maravilloso del Evangelio es que no nos ha dejado Dios a tientas y a ciegas. No nos ha dejado a expensas de nuestra propia capacidad o raciocinio, porque Dios sabe que si solamente lo buscamos con nuestra capacidad intelectual, Dios sabe que nunca lo vamos a encontrar. Entonces Dios ha recorrido el velo, nos ha provisto del telescopio. ¿Y cuál es su telescopio en este ejemplo? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos observar a Dios? ¿Cómo podemos contemplar a Dios? A través de su palabra. Entonces, en este ejemplo, el telescopio tipifica la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona se mete a la palabra de Dios, obviamente puede encontrar muchas cosas muy importantes, pero de acuerdo a su raciocinio, a su intelecto, de acuerdo a su interpretación. Pero estamos estudiando esta mañana que no es suficiente, porque aunque el hombre tenga la Biblia en sus manos y pueda leer y pueda escudriñarlo, que eso es ganancia, que eso es algo muy importante, como el amigo, ya tener un telescopio, pues imagínate. Pero el problema que aun cuando tengamos el telescopio, el problema es que el hombre no puede ver. ¿Y de qué nos sirve tener las Escrituras, tener la palabra de Dios, si no tenemos la revelación de Dios, que es la que nos abre los ojos, nuestros ojos espirituales, para poder contemplar a Dios? ¿Están ahí? Entonces, aún teniendo entonces el telescopio, sin la vista, como el ejemplo que pusimos, de nada le sirve. Esa revelación escrita, ¿cómo se llama? El privilegio de tener las Escrituras en nuestras manos, o el privilegio de estar aquí escuchando el Evangelio, si Dios no nos abre los ojos, no sirve de nada. Por eso yo oraba al principio: Señor, así como tus dos discípulos que iban camino a Emaús, que dice que tú les abrías las Escrituras, Dios tiene que abrir los ojos del incrédulo para que pueda entender el mensaje del Evangelio. Entonces, lo rechazan porque no lo entienden, no la pueden percibir con el intelecto. Esta revelación necesita ser aceptada y necesita ser comprendida, y para eso sucede que se necesita el poder de Dios, que ya hablamos el domingo pasado, para iluminar el entendimiento del pecador. Dios tiene que abrir su corazón para que la predicación del Evangelio pueda ser efectiva. Dice 1 Tesalonicenses 1:4 y versículo 5. 1 Tesalonicenses 1:4 y 5. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección por vosotros. ¿Y por qué Pablo sabía que habían sido elegidos?
versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. El evangelio, pues, las escrituras, la Biblia, no solamente es la información que nosotros le damos, porque es muy importante lo que hablamos, lo que predicamos, porque el mensaje es concreto, es preciso, no lo podemos cambiar, pero no es suficiente, mis hermanos. Por eso dice Pablo, no vino a vosotros solamente en palabras, o sea, no solamente es que les prediqué el evangelio, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. O sea, Dios obrando a través del Espíritu Santo, y cuando dice de poder, está hablando de ese poder del Espíritu Santo que quita esa venda de nuestros ojos para poder ver y poder contemplar a ese Cristo bíblico, no el Cristo que la gente cuando no entiende esa revelación lee la Biblia, entonces se forma un Cristo que no es lo que la Biblia realmente está enseñando, que se adaptan a un Cristo que ellos a través de su inteligencia creen que es, pero si Dios no abre esos ojos, entonces no podrán contemplar y nunca podrán ir para salvación de sus almas. Entonces el poder de Dios obra no solo con la palabra, con el telescopio, sino con poder, con el Espíritu Santo y con convicción, o sea, abriendo los ojos. Entonces, ¿por qué el evangelio es poderoso? Porque ahí está su palabra, su revelación para ver su verdad. Pero también viene el poder del Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento. ¿Por qué el evangelio es eficaz? Porque Dios trae revelación. ¿Cómo lo hace? A través del evangelio. ¿Por qué yo siempre puntualizo que el evangelio no puede ser cambiado? Porque si tú, hermano, cambias el evangelio y no has entendido el mensaje que debes de transmitir, entonces este poder que puede abrir los ojos del incrédulo para que pueda correr a Cristo y entienda la miseria de su corazón, que necesita un Salvador, nunca va a poder suceder. Porque solamente Dios decretó que a través de la pronunciación del evangelio, ese poder, ese Espíritu Santo, esa convicción pueda ser. Y el pecador entonces pueda venir a Cristo. Hay algunos ejemplos que nos habla la Biblia sobre cómo es que Dios abre los ojos. Por ejemplo, Mateo 16:16. Mateo 16 al 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Pedro pudo saber que ese Jesús, que tenía a su mamá María, que su padre era un carpintero llamado José? Porque él sabía que no era un hombre común y corriente, porque Dios se lo reveló a Pedro. Dios tuvo que trabajar en el corazón de Pedro, porque Jesús les preguntaba: ¿y quién dice que la gente soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro le habla de que él en realidad era el Cristo, que quiere decir el ungido, el enviado de Dios, el que traía la palabra para traer salvación al pueblo, es una obra que Dios hizo en el corazón de Pedro. Hechos 16:14. Hechos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Una vez más, Dios abriendo el corazón. Dios tiene que abrir nuestro corazón. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6, porque el Dios que dijo: la luz resplandece de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ellos podían regocijarse, podían estar contentos
de ver la gloria de Dios, de ver el rostro de Dios, porque habían sido iluminados. La luz resplandeció en su rostro para que fueran iluminados y pudieran tener el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo es que el hombre puede ver la gloria de Dios? Dios necesita abrir nuestro entendimiento. Entonces lo que nos hace entender que de otro modo no podemos entender, solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede abrir nuestros ojos. Próximo domingo yo quiero compartir los dos otros puntos que nos hacen falta, basado en este pasaje, Romanos 1, 16 y 17. Pero por lo pronto, subrayo, ¿por qué es eficaz el Evangelio? Porque el Evangelio es una revelación. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Solamente ser fieles al Evangelio, compartir el Evangelio, de que aprovechemos la oportunidad de compartirle a nuestras familias, a nuestros amigos. Y por más duro que veamos el corazón, no importa, no podemos cambiarlo. Es que este es un niño, esta persona es muy cerrada, esta es muy violenta, esta es muy preparada, esta es muy intelectual. El mensaje es igual. ¿Por qué? Como comentaba yo ayer con una persona, el problema es el mismo hace 2000 años y la solución sigue siendo la misma el día de hoy. No ha cambiado. Es el mismo mensaje para todos, igual. Pero tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dado, en el poder del Evangelio. Tenemos que confiar, descansar en Dios. Amén. Padre, esta mañana quiero darte gracias, gracias, Señor. Porque así, Señor, queremos ir entendiendo, Señor. No es suficiente, Señor, nuestra sabiduría. Obviamente tú la usas, Señor, no la negamos. Ahí debe de estar involucrada. Pero si tú no vienes, Señor, y corres el velo, nadie, Señor, hubiéramos podido correr a ti. No tenemos nada de qué gloriarnos, Señor. No podemos presumir de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia. Decir que hemos sido más sabios que aquellos que están perdidos. Creer, Señor, que por nuestra inteligencia, entonces nosotros nos acercamos a ti, Señor. Nosotros sí entendimos el mensaje. Nosotros entonces sí te hicimos caso, Señor. La gente es mal educada y nosotros sí vinimos a ti, Señor, porque nadie te quiere hacer caso, Señor. No, Señor. Estamos aquí porque abriste nuestros ojos. Podemos llevar esta vida cristiana, Señor, porque nos diste la bendición. Tu gracia fue derramada en nuestras vidas. Y recorriste el velo, Señor, para poder contemplar tu gloria, tu majestad, Señor. Qué privilegio, Señor, tener las Escrituras. Qué privilegio, Señor, tener ese libro, Señor, que puede cambiar nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que si no actúa ese poder, Señor, solamente es sabiduría humana. Solamente es moralidad. Y la moralidad, Señor, el comportamiento no es suficiente. Necesitamos tu revelación, Padre. Y que esa revelación llegue a nuestras vidas, llegue a nuestra casa, llegue a cada uno de nuestros hijos, para que tú, Señor, puedas abrir el entendimiento, Señor. Que cambie, Señor, nuestro concepto de evangelio, Señor. Por eso Pablo se gloriaba, Señor, porque entendía, Señor, esa arma que tú nos has dado, Señor. Que no tiene nada que ver nuestra elocuencia, nuestra sabiduría, Señor, sino es tu poder obrando en los perdidos.
En realidad nosotros no tenemos que hacer nada, solamente presentar ese evangelio. Pero tu poder radica en ti, Señor. Solo en ti. Solamente tú haces efectivo para que un corazón pueda ser quebrantado, pueda ver su pecado, Señor, y pueda correr a ti para salvación, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Gracias, Jesús.